Bueno, yo sé que estáis todos dispuestos a recibir la palabra del Señor, ¿no? No la mía, por favor. La del Señor, no la mía. Bien, vamos a hablar hoy, o vamos a ver una enseñanza hoy que por todos es muy conocida y se enseña desde la escuelita dominical hasta las iglesias con predicaciones. Y yo sé que todos y todas la conocéis bien. Y vamos a hablar de Efesios 6, 10 al 18. ¿Qué es lo que habla Efesios 6, 10 al 18? ¿De qué? ¿De qué habla ese pasaje? Sí, pero el resumen, el título que viene. La armadura de Dios. ¿Quién no ha escuchado una predicación acerca de la armadura de Dios? Que levante la mano quien no haya escuchado una predicación. Pues yo he escuchado un montón. Todos hemos escuchado muchas predicaciones, muchas enseñanzas acerca de la armadura de Dios. Pero a lo largo de esta semana, pues el Señor me lo ponía en mi corazón para hoy domingo. ¿El por qué? Pues no lo sé, pero me lo ponía. Y yo la traigo aquí. El pasaje dice, por lo demás, hermanos míos, está hablando Pablo a los hermanos en Efesio, a la ciudad de Éfesos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Específicamente la frase de la armadura de Dios viene en los versículos del 13 al 17 de Efesios capítulo 6. Ahí nos describe una armadura física y real de lo que era un soldado romano, y hace una comparativa o hace una similitud más que comparativa, una similitud con lo que debe de ser la armadura del cristiano, que la designa como la armadura de Dios. Hay tres cosas importantes que podemos sacar en claro, que podemos deducir después de leer este pasaje. Una primera deducción importante es que necesitamos fuerzas de Dios. Necesitamos fuerzas de Dios. Dice el pasaje en Efesios 6, 10. Por lo demás, después de haber hablado de todas estas cosas que he dicho antes, que ha dicho antes Pablo, acerca de la unidad en el Espíritu, la nueva vida en Cristo, el ministerio de Pablo, el amor que excede a todo conocimiento, el andar como hijos de luz, dice, el someternos unos a otros, dice, por lo demás, hermanos, es decir, además necesitamos, hermanos, fortalecernos en el Señor. ¿Esto qué implica? Pues implica que el día a día nos produce desgaste y debilidad en el Señor. Y Pablo está recordándonos que no podemos seguir por nuestras propias fuerzas ni por nuestros propios medios, sino que, además de todas estas cosas que os he dicho antes, por lo demás, fortaleceos en el Señor. Necesitamos una búsqueda activa de Dios
para fortalecernos, porque el día a día agota, el día a día cansa. Tenemos unas horas de trabajo al día, pero necesitamos también unas horas de descanso para el día siguiente poder volver a trabajar. Y cuando lleva un tiempo, necesita un tiempo más de descanso. Ya no es suficiente con parar la noche. Por eso se inventaron las vacaciones, que a todos nos gustan, ¿no? ¿O a nadie le gustan las vacaciones? A todo el mundo le gustan las vacaciones. Y los asuntos propios para los funcionarios. Los que no somos funcionarios no tenemos asuntos propios ni vacaciones. Pero ahí, a lo largo del tiempo, después de 12 meses de trabajo o 11 meses de trabajo, necesitamos como mínimo un tiempo, un periodo de descanso para recuperar fuerza. Por lo mismo nos ocurre en el espíritu. Y ahí nos está diciendo Pablo que no es que tomemos vacaciones, porque no podemos tomar vacaciones como cristianos espirituales ni asuntos propios. Pero sí tenemos que buscar fortaleza. ¿Y el cristiano dónde busca fortaleza? ¿En la televisión? ¿No? ¿En Telecinco? ¿En la telenovela? ¿En la serie de Netflix? No. Ahí se descansa la mente, el cuerpo un momento dado y te puedes relajar. Pero donde el cristiano busca fortalecerse en el espíritu y en el alma es en el Señor. No hay otra fórmula. Fortaleceos en el Señor. Y esta fortaleza del día a día es porque nos tenemos que preparar para lo que nos explica a continuación Pablo, que es que tenemos una batalla. Que cada día nos encontramos con una batalla espiritual. Aunque tú no la percibas ni te des cuenta, que seguro que sí. Pero día a día nos encontramos con una batalla. Para ir a esa batalla tenemos que ir, por primer lugar, fortalecido. Fortalecido. Con ánimo, con ganas, con deseo. Porque si no, denlo por seguro que ya has perdido la batalla. Ya la has perdido. Además, es una batalla que está un poco trucada. Y os digo por qué. Porque sabemos cuál es el fin de la guerra. ¿Cuál es el final de la guerra del cristiano? ¿La derrota o la victoria? La victoria. Eso lo tenemos claro. Pero no por nosotros, sino por Cristo. Cristo venció en la cruz. Entonces, es una guerra que tenemos ganada ya al final. Al final la tenemos. Pero la batalla del día a día la tenemos que pelear. Sabiendo que la guerra la tenemos ganada. Y eso es jugar con ventaja, aunque no lo creáis. Otra conclusión que sacamos de estos versículos que hemos leído, efectivamente es que estamos en guerra. No es la guerra de Ucrania, que también. En el día a día estamos en guerra, cristiano. Tenemos muchas cosas contra las cuales batallar. Tenemos muchas cosas en contra. No es esto facilidad. Aun cuando nos reunamos aquí los domingos y los días que convengamos, y aquí en principio no hay ningún problema, que sí los hay, pero en principio somos todos hermanos, nos llevamos todos muy bien y todos son bendiciones y besitos, ¿no? Pero fuera de aquí hay una guerra. Aquí a veces también la hay, pero fuera de aquí especialmente hay una guerra. Y nos dice la palabra que esta guerra es contra el vecino, contra la vecina, contra el jefe, contra el compañero de estudio. ¿Contra ellos son la guerra esta? No es contra sangre ni carne. No es una guerra física. Es una guerra en la dimensión espiritual. En la dimensión espiritual. En ese mundo que no vemos con nuestros ojos, pero que sabemos por la palabra de Dios que existe. Hay una guerra en el plano espiritual. Dice que la guerra es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en unas regiones que son regiones celestes. Unas regiones en otro plano, en otro plano, en otra dimensión, que no es la física, que no es la que nos encontramos
cuerpo, pero sí en el espíritu y en el alma. Y otra conclusión importante que sacamos de esta lectura es que disponemos de lo que se llama aquí, o de lo que llama aquí Pablo, la armadura de Dios. La armadura de Dios. Yo siempre digo que un policía o bien nacional o bien local o cualquier otro tipo de policía, o autonómico, es siempre policía. ¿Y cuántas veces escuchamos en las noticias, gracias a la intervención de un policía que pasaba de paisano por allí, pues salvó la vida al niño, salvó la vida al adulto que le había dado un infarto, que se había caído por no sé dónde, por una escalera, no sé. Muchas noticias escuchamos de esta, ¿no? ¿Por qué? Porque el policía tiene que ser siempre policía. Ahora bien, cuando un policía pasa sin uniforme por ahí por esa calle, por la calle de la puerta de la iglesia, pues no sabemos diferenciar si es un policía o no es un policía. Está claro que si pasa con un coche de patrulla y uniformado, nadie tiene duda de que es ¿qué? Un policía. Muchas gracias, Pedro. Me ha entrado ahora la garganta. Entonces, aunque se dice el refrán español que ¿cómo es? No viste al monje, como los hábitos no visten al monje, ¿no? Y es verdad. El hábito no hace al monje, perdón. Ese es el refrán correcto. ¿Por qué? Porque el monje tiene que ser monje siempre. El policía tiene que ser siempre policía. Si es verdad que si tú ves a una persona vestida con un hábito, pues es un monje. Si ves un policía de uniforme, está claro que es un policía. En este caso, ¿qué pasa con el cristiano? Pues el cristiano, para Pablo, tiene que estar dotado con una armadura que, aunque no es visible, sí se hace notar. Sí se hace notar. Es la armadura que especifica aquí como la armadura de Dios. Y esto lo que nos hace es, fundamentalmente, es darnos autoridad. De la misma forma que el uniforme da autoridad al policía, siempre pongo el ejemplo de que como haciendo una simple señal a un camión con 20 toneladas es capaz de pararse el camión, poniéndose delante y haciendo así nada más. ¿Cómo es posible eso? ¿Tiene una fuerza especial? ¿El guardia civil o el policía cuando le hace así a un camión y para? ¿Es Superman? No. Es una autoridad. Y cuando la autoridad levanta su mano, existe la obligación de detenerte y pararte. Y cuando la autoridad te pide el carnet de conducir o el DNI, tienes la obligación de enseñárselo. Pero él no te lo pide por un capricho, evidentemente. Es porque hay una autoridad y es necesario pedírtelo en ese momento, por lo que sea. Pues el cristiano es exactamente igual. El uniforme, en este caso la armadura de Dios, nos da autoridad. Pero no una autoridad de capricho o para capricho. Una autoridad que viene de Dios. Para hacer un uso correcto del conocimiento que tenemos acerca de Dios. Vamos a ver el detalle de ese uniforme, de esa armadura que le designa la palabra, le designa Pablo como la armadura de Dios. El primer elemento de esta armadura, versículo 14, es un cinturón. Esto que ciñe los lomos, no hay otra cosa que ciña los lomos que un cinturón. Dice, ceñido vuestros lomos. Y sabéis, aquí este cinturón lo identifica en el espíritu o espiritualmente como con la verdad. Aunque os parezca mentira, el cinturón era algo muy importante en el soldado. ¿Qué pasa si no lleva cinturón? ¿A qué se arriesgaba el soldado? ¿A qué? ¿A qué se le caían los pantalones?
Bueno, farda, me da igual. O lo que llevaran debajo, yo no lo sé. Hombre, tú te pones a hacer una batalla, sacas la espada, haces así con la espada, te vas a enfrentar con otro y te se cae lo que tengas ahí, pantalones, calzones, lo que sea. Se hace perder seguro, porque lo primero que es instintivamente es remangarte para arriba. Bueno, fuera parte de broma, cinturón también, no era un cinturón como los que llevamos hoy, que son muy estrechitos, eran cinturones anchos que te protegían todo lo que era el lomo, como bien dice ahí, que sea un término animal. Los lomos, los riñones, toda la cintura, tela protegida. Pero lo importante es, ¿cuál es nuestro cinturón? La verdad. La verdad. La verdad. Tenemos que vestirnos siempre con la verdad. Y la pregunta que hizo Pilato a Jesús, ¿cuál fue? ¿Qué es la verdad? Bien, yo creo que esa pregunta tenemos respuesta hoy, porque ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué? Jesucristo. Jesucristo. Pilato tenía delante la verdad y no la reconoció. Es más, le preguntó a la verdad que qué era la verdad. Y la verdad era Jesucristo. Juan 14, 6 nos lo dice muy clarito. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad. Yo, dijo Jesús, yo. Si no hay que buscar más lejos, si no hay que ser muy sabio para encontrar dónde está la verdad. ¿Y qué es la verdad? Soy yo, Jesús. Y el encontrar la verdad y el estar en la verdad implica que veremos al Padre. Por Él, por esa verdad. Por el contrario, en Juan 8:44 nos declara de quién somos cuando no tenemos la verdad. Nosotros somos de nuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Un elemento del uniforme fundamental, la verdad. La verdad, hermanos, cuando vivimos en la verdad, vivimos en Cristo y practicando la verdad, tenemos autoridad de parte de Dios. Un segundo elemento, vamos rápido, si no tenemos aquí hasta las 3, un segundo elemento, en el versículo 14, es la coraza. Hablábamos de los lomos con la verdad y decía, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza, sabéis que es la parte esta que va aquí delante, pero también va por detrás y que protege todo esto, yo sé lo que sabéis, pero yo lo recuerdo. Y protege los órganos principales del cuerpo. Los pulmones, el corazón, los riñones, la parte trasera. Está protegiendo lo que es los órganos principales del cuerpo. Y esta coraza la hace la comparación con la justicia. Vestido con la coraza de justicia. O sea, pero no está hablando de nuestra justicia propia. Ahí esa justicia, esa coraza no habla de lo bueno y lo justo que podemos ser nosotros en nuestras vidas, no. Ahí está hablando de la justicia que nos atribuye Dios por medio de Jesucristo, porque por Él hemos sido justificados. Y esa es la justicia que habla ahí como coraza, la justificación de Jesús en nuestras vidas, por Jesús en nuestras vidas. En Romanos 5:1
Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Esa justicia es la que habla aquí de la coraza. ¿Sabéis? No hay más daño que el que se nos pueda hacer en nuestro ser interior. Los daños físicos al final se curan, y si no se curan te acostumbras a ellos. Los daños en el cuerpo todos tienen solución, y si no, pues te tienes que acostumbrar, ya está, no queda otra. Que pierde una pierna, pues se habitúa a vivir sin pierna. Pero los daños del alma, los daños de los sentimientos, los daños del interior, esos son los que verdaderamente duelen y permanecen y hacen daño continuamente en esa batalla diaria que tenemos. Para evitarlo tenemos la justicia, la coraza, la justicia de Dios, porque hemos sido justificados, limpiados, sanados en nuestro interior. Y eso es lo que nos ayuda y nos da una protección especial para la batalla de cada día. En Romanos 13, 12 y 14 también habla un poco del tema, y nos lo busca. Romanos 13, 12, 14. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ese 13, 14, bueno, es igual, con el 13 es suficiente. No, ese no es. Romanos, he dicho, espérate, 13, 12, 14, vale. Bueno, sí, vale, continúa, andemos como de día, honestamente, y no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Va. Continuando con el versículo 15 de Efesios 6, nos habla de otro elemento. De otro elemento para la batalla de cada día. Y es del, ¿qué? Del calzado de los pies. ¿Sabéis también el calzado, aunque no se le dé importancia, también es muy importante? Las batallas de entonces, de la época de Pablo, se hacían en el campo. Y era ejército contra ejército. Contradictoriamente, las batallas de hoy, que me parece una verdadera salvajada, se hace del ejército contra civiles, cosa que es totalmente absurdo. No entiendo cómo está permitido que se ataquen a zonas civiles, a zonas donde viven personas normales, sin armas, que lo único que hacen es vivir el día a día. Y destruyan sus casas, sus viviendas. Oye, la guerra se hace entre los ejércitos, no entre un ejército y una ciudad civil. Y a destruir y a destrozarlo completamente, ¿no? Pero se está practicando así. Bueno, a lo que iba, que me he desviado. El calzado. ¿Por qué es tan importante el calzado? El calzado era importante porque se hacían largas caminatas y aunque el pie se endurece, se encalla con el tiempo. Pero si tú coges una piedra de pico, por muy encallada que tenga aquel pie, vamos, pega un bote y un sarto que no te vea. También sabéis que en las guerras actualmente los pies corren el riesgo de salir volando las piernas. Cuando se pisa, ¿qué? Una mina. Somos todos, el hombre, la humanidad es tan buena que para que no pasen la gente ponen minas allí en el medio del camino, en el campo, y si lo pisas, pues te puedes imaginar, ya lo habéis visto en películas, no lo tenéis que imaginar. Entonces el calzado es algo también importante. Y sabéis, el Señor muchas veces nos manda a batalla,
que son complicadas. Y ahí lo asimila ese calzado con el Evangelio. Con el Evangelio. Y son nuestros pies los que nos llevan a evangelizar o a hablar del Señor, que eso es evangelizar, no es otra cosa. O hablar. Y ese camino siempre hay obstáculos. Y tenemos que tener un buen calzado para que los obstáculos que nos encontramos, para poder predicar y hablar del Evangelio y hablar de Jesús, tenemos que tener un buen calzado para llegar al destino que tenemos marcado, o a la persona que tenemos marcada. En un sentido simbólico, evidentemente, siempre tenemos a alguien que hablar de Dios. Pero es más, mucha gente te lo demandan sin darte tu cuenta, o dándote tu cuenta al final. Al final esta persona está hablando de Dios, o quiere que le hable de Dios. En esta semana hablaba yo con una persona y empezamos a hablar, por lo que fuera, de la muerte. De la muerte. Y le decía, tengo claro que un día vamos a morir, o me voy a morir yo. Y esta persona me decía, nunca me he planteado de que me voy a morir, yo creo que voy a vivir siempre. Y ya no era joven, era un poco incluso mayor que yo. Y es curioso, ¿no? Que hay gente que no se plantean que van a morir. Y la muerte está ahí, en cualquier momento. Y no importa viejo, joven, mayor, niño, no importa la edad que tenga. Nadie está libre de la muerte. Pero son caminos, hermanos, que se nos abren y que tenemos que recorrer para enseñar el Evangelio, para enseñar acerca de la palabra de Dios. Romanos 16:20, ¿qué nos dice? Vamos a ver. Y el Dios de paz dice que, bueno, le pegará un pisotón o pisará. Si fuera la nueva versión, a lo mejor pone pisará. No lo sé. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Mira qué importante es lo que pone ahí a continuación. Bajo vuestro pie. ¿De quién son los pies? Nuestro. Mira la importancia de tener un buen calzado. Porque si a mí me da asco pisar una cucaracha, pues figuraros a Satanás. Es importante tener un buen calzado. Y esa es la importancia que tenemos con los pies. ¿Y cuándo aplastamos a Satanás? ¿Cuánto pensáis ustedes que podemos aplastar a Satanás? Se nos va a presentar físicamente y lo vamos a aplastar ahí, en nombre de Dios, en nombre de Jesús, en nombre... ¡Ay! Pero no pegar chillillos, sartos, brincos y todas esas cosas. Estamos aplastando a Satanás cuando estamos predicando el Evangelio, hermano. Hermana, sencillamente, si no hace falta más historia. Cuando tú le enseñas a una persona cuál es el camino de Cristo, cuál es el camino del Evangelio, le abre el entendimiento, le abre los ojos, estás aplastando en ese momento con tus pies estás aplastando a Satanás. Sin espaviento, sin tener que levantar las manos. Si quieres las levanta, tampoco te voy a decir que no. Sencillamente, que sepas que cuando tú estás enseñando y llevando a una persona a los pies de Cristo, estás aplastando a Satanás. El versículo 16 de Efesios 6 nos habla, ¿qué hora tenemos? Vamos terminando. Acerca de un escudo especial, ¿sabéis? Un escudo especial que es la fe, es la confianza en el Señor. Porque dice que aunque podáis apagar los dardos, algunos dardos de fuego del maligno.
Todos. Pero además el maligno, mira, sí que es malo. Mira que sí que es malo, que no solamente se conforma con tirar dardos, sino además tira dardos, ¿de qué? De fuego. De fuego. Que cuando él las tira bien. No solamente te se clava, sino además te quema. Esos son los dardos de fuego del maligno. Para ello disponemos de algo especial que es el escudo. El escudo que es la fe. Confiamos en el Señor. Confiamos en Dios, que parará con esa confianza y fe que tenemos en Dios todos esos dardos, todo eso que nos lanza, todo eso que viene contra nosotros, todo eso que noticias malas que nos llegan. Todo eso será paralizado por ese escudo de la fe. Hebreos 12:2, que dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Otro elemento importante de protección de esta armadura es el yelmo. Sabéis todo que el yelmo protege las manos, ¿no? ¿Qué protege el yelmo? La cabeza. ¿Y qué es lo que hay en la cabeza? Aparte de algunos que tienen serrín, y algunas, aparte de eso, ¿qué es lo que hay? Lo que más nos complica la vida. Los pensamientos, efectivamente, Paco. Lo que más nos complica la vida. Los pensamientos. Bueno, pues ese yelmo simbólico, que es el yelmo de la salvación, es la salvación, nos protege de los pensamientos. Nos protege nuestros pensamientos. Porque especialmente nuestros pensamientos son malos cuando vienen influencias de afuera. O cuando se nos ataca desde afuera. De una u otra forma. Que hay que también saber diferenciar entre lo que son malos pensamientos y lo que son malos entendidos. Que es muy importante también. Muchas veces los malos entendidos provocan situaciones que no son reales, pero que parecen reales. Bueno, y aparte de que el escudo, ¿sabéis?, proteja la cabeza, el yelmo proteja la cabeza, el casco. Algo muy importante que tiene el casco, característica importante, es que denota que se está bajo autoridad. Y eso es muy importante en el cristiano. El saber que se está bajo autoridad. Tú tienes que sentirte bajo autoridad. Si no te sientes bajo autoridad, eres un cabra loca. No eres una oveja. Los cascos son todos iguales. Cuando se ve el ejército desfilar, pum, 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 se ven todos los cascos o todos los gorros o todos los sombreros que lleve el ejército iguales. Y todos significan que están todos bajo una autoridad. Porque si no, esto no funciona. Si no, cada uno va a su aire, a su bola, y esto no funciona delante de Dios. ¿Y cuál es nuestra máxima autoridad? Dios, pero también hay otras autoridades puestas por Dios. Y tenemos todos que someternos a esa autoridad. En un plano de libertad, en un plano de igualdad, pero todos sometidos bajo una autoridad. Si no, esto no funciona. El casco nos protege nuestras mentes, nos protege nuestros pensamientos, nuestro corazón, pero también identidad de que estamos todos sometidos bajo autoridad. Y por último, el versículo 17. Otro importante elemento de esta armadura, que es, como todos bien sabéis, la espada. La espada. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Como todos bien sabéis, la espada, aunque también se puede usar para defensa, normalmente es un elemento que se usa para atacar, para conquistar, para avanzar. Y con la palabra de Dios conquistamos y avanzamos en el reino del Evangelio. No hay otra herramienta, no hay otro medio.
Es la palabra de Dios la que nos ayuda a avanzar y a conquistar lo que le corresponde a Dios, lo que le corresponde al reino de los cielos. No hay otro arma espiritual más grande que esta. De hecho, la pregunta es, ¿por qué después de tantos miles de años sigue existiendo este libro? Sigue existiendo este libro. ¿Por qué? El libro más leído de la humanidad. ¿Por casualidad? ¿Porque 4 locos como nosotros hemos decidido seguir la pauta que marca este libro? No, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Tiene que ser respaldado por alguien más que nosotros, para que este libro continúe vivo, continúe leyéndose, continúe aplicándose, continúe cambiando vida y transformando vidas. Tiene que ser por algo. Y ese algo se llama algo tan importante como es Dios. Recordad el pasaje de las tentaciones de Jesús, en el cual a cada insinuación del diablo, Jesús respondía ¿con qué? Con la palabra, sencillamente. No se salió del guión. Nosotros creemos que somos más listos que nadie y nos salimos muchas veces del guión, pero él no se salía del guión. Él seguía el guión de la palabra de Dios y le respondía con la palabra de Dios. Y cada actuación, cada acción, cada hecho que vemos relatado en el Nuevo Testamento era con la palabra y en base a la palabra de Dios. Por último, el versículo 18 nos hace una sugerencia importantísima para el creyente, que es la oración. Orando de vez en cuando. Entonces, ¿seguro? ¿Y eso lo hacemos? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Y lo hacemos? Nadie me tiene que contestar, ¿eh? Bueno, nadie me tiene que contestar. Yo no quiero la respuesta, ¿eh? No, porque además está allí tomando nota Daniel. Orando en todo tiempo. Además, con toda oración y con toda súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí nos habla, hermano, de algo tan especial y tan particular como es la cobertura. Como es la cobertura. ¿Sabéis? Israel como Estado está siendo constantemente atacada por cohetes, por misiles que le lanzan. Pero ellos tienen montado un sistema especial de detección de estos misiles que antes de que lleguen a explotar en tierra, los hacen explotar en el cielo. Tienen una cobertura especial, una cobertura militar. No estamos hablando aquí de milagros de Dios, que también los hay, ¿no? Pero bueno, es que hay alguna gente que dice, no, es que Dios los protege. Sí, por supuesto, pero ellos tienen una cobertura militar que detecta los misiles antes de llegar y antes de caer al suelo los hacen estallar en el aire. Pues esa cobertura es lo que nos está hablando en este versículo. No esa cobertura, perdón, es una cobertura militar. De una cobertura especial que tenemos los creyentes en esta guerra, en esta batalla, que es la oración en todo tiempo y oración en súplica en el Espíritu. Esa es nuestra cobertura, hermano. Ese es nuestro paraguas, que no nos podemos salir de él. Corremos el riesgo que nos seamos destruidos si nos salimos de esa cobertura y de ese paraguas. Es importante que oremos unos por otros. Es importante que nos sostengamos unos a otros. Ese es uno de los principales objetivos de la Iglesia. La cobertura que tenemos en el Espíritu. La armadura completa de Dios, que es, hemos hablado de la verdad, de la justicia, hemos hablado del Evangelio, hemos hablado de la fe, hemos hablado de la salvación, hemos hablado de la palabra de Dios y hemos hablado de la oración. Estas son las herramientas que Dios nos ha dado para salir victoriosos espiritualmente, superando ataques y tentaciones del diablo. En ti está usarlas o no usarlas. Ahí está
para tú poder hacer uso de ellas. Amén. Amén.